Mi familia regresó de Italia y vio mi cartel de «Se vende». «¿Qué hiciste, traidora?», gritó mi padre. Yo solo sonreí y levanté las llaves nuevas de mi casa. El banco. Los investigadores de fraudes quieren hablar con ustedes. Mis padres cancelaron mi billete de avión en el aeropuerto y se burlaron. Diviértete viéndonos partir. Hija arruinada. Pensaron que estaría destrozada. Así que me reí, escribí «Buen viaje» en una servilleta y se la entregué. 10 días después, el cartel de «Se vende» en la entrada de mi casa los dejó helados. Aquí es donde la historia realmente comienza, y no querrás perderte lo que sucede. Asegúrate de estar suscrito para verla hasta el final. Siempre tenemos curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Háganoslo saber en los comentarios. Las luces fluorescentes de la terminal del aeropuerto zumbaban, un sonido plano y estéril que coincidía con el vacío en mi pecho. Estábamos en el mostrador de facturación para nuestro vuelo a Italia, un viaje de lujo de 10 días que para mi familia era menos unas vacaciones y más una actuación. Y la última maleta, dijo mi padre, Richard, deslizando su tarjeta de crédito platino a la empleada de la aerolínea. Él era un hombre que no solo caminaba, presidía. A los 65 años, su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su chaqueta impecablemente pulcra. Era un ejecutivo jubilado que todavía llevaba su antiguo trabajo como una armadura. Mi madre, Cynthia, se ahuecaba el pelo, comprobando su reflejo en la parte trasera de su teléfono. «Oh, esto va a ser divino. Liam, cariño, asegúrate de sacarme algunas buenas fotos junto a la fontana de Trevi». «Solo las mejores, mamá», dijo mi hermano Liam con una sonrisa socarrona. A sus 26 años, era el niño de oro, un empresario fracasado que vivía de la financiación interminable de nuestros padres. Me miró desde el otro lado de la montaña de equipaje de diseño y me lanzó una mirada de condescendencia compasiva. Yo simplemente me quedé atrás, con mi sencillo equipaje de mano a mis pies, sintiéndome como un gorrión beige en una bandada de pavos reales. Me había sentido mal toda la semana, un agotamiento de bajo grado que no podía quitarme de encima. Lo había atribuido al estrés del inminente viaje. «Muy bien, Richard, Cynthia y Liam ya están facturados», dijo la empleada, devolviendo 3 pasaportes. Luego miró su pantalla, frunciendo el ceño. «¿Y Fiona?» Di un paso adelante. «Sí, soy yo». Tecleó por un momento, luego levantó la vista con una mueca de disculpa. «Señora, me temo que no tengo un billete activo para usted en este vuelo». «¿Qué?» Sentí un frío pinchazo de confusión. Eso no puede ser correcto. Mi padre reservó todos los billetes juntos. Mi padre suspiró, un sonido teatral de paciencia sufrida. «Oh, querida», dijo, sin sonar en absoluto querido. Se volvió hacia mí, con una sonrisa engreída y apretada en su rostro. «Fiona, hubo un cambio de planes». Mi madre y Liam se acercaron para flanquearlo. Un frente unido de desdén. «¿Qué cambio de planes?», pregunté, mi voz apenas un susurro. El zumbido del aeropuerto de repente se sintió ensordecedor. «Tu madre y yo tuvimos una larga conversación», dijo Richard, su voz adoptando el tono de sermón que había conocido toda mi vida. «Decidimos que tu actitud poco cooperativa simplemente no justifica unas vacaciones de $10,000. Lo miré fijamente. «¿Poco cooperativa? ¿De qué estás hablando?» Cynthia intervino, su voz como trozos de hielo. «¿Sabes exactamente de qué, Fiona? Te pedimos una cosa simple. Que firmaras los papeles para usar la casa como garantía para el nuevo negocio de Liam. Es por la familia». «¿La casa?» Siempre era la casa. La hermosa y extensa casa que mi abuela me había dejado. La casa en la que todos vivían sin pagar alquiler mientras yo ocupaba el pequeño ático reconvertido. «Ya les dije», mi voz endureciéndose a pesar de las náuseas que me revolvían el estómago. «No voy a arriesgar el legado de mi abuela por otro de los proyectos de criptoarte imperdibles de Liam. Es demasiado arriesgado». «¿Ves?», se burló Liam, señalándome. «Esa es la actitud, papá. Demasiado arriesgado. Tiene tanto miedo de su propia sombra. Está frenando a toda la familia». «Exactamente», dijo mi padre.
Recogió su pasaporte y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Estamos cansados de tu ingratitud. Vives bajo nuestro techo. Vivo en mi casa, le corregí, mi voz peligrosamente baja. Y no contribuyes en nada, terminó, ignorándome. Te sientas en esa habitación del ático todo el día dibujando en tu ordenador, una artista digital que apenas se las arregla para sobrevivir. Estamos tratando de construir un legado familiar, y tú eres un peso muerto. La crueldad del acto, tan casual y pública, me dejó sin aliento. La empleada miraba hacia abajo, fingiendo estar ocupada. Algunas personas en la fila detrás de nosotros estaban observando. Así que, dije, cancelaron mi billete, así como si nada. Lo hicimos, confirmó mi madre, ajustando la correa de su bolso Gucci. No vamos a financiar unas vacaciones para alguien que sabotea activamente a esta familia. Nos vamos a Italia. Tú no. Mi padre se inclinó, su sonrisa convirtiéndose en una burla. El golpe final, perfectamente dirigido. Diviértete viéndonos partir, hija arruinada, susurró. Quizás 10 días a solas en esa gran casa vacía te den tiempo para reconsiderar tu valor. Estaremos en la sala de primera clase. Él, mi madre y mi hermano se dieron la vuelta como uno solo. Agarraron sus equipajes de mano y comenzaron a caminar hacia la puerta de seguridad, sin mirar atrás ni una sola vez. Me quedé allí, inmóvil, la sangre rugiendo en mis oídos. La humillación era un peso físico. Hija arruinada. Las palabras resonaban, diseñadas para destrozarme. Los vi desaparecer al doblar la esquina. La empleada se aclaró la garganta. Señora, ¿puedo ayudarla en algo más? Una claridad lenta y fría comenzó a abrirse paso a través del shock. Era una sensación que conocía bien, el enfoque analítico y agudo que normalmente reservaba para mi trabajo. Me volví hacia el mostrador. Mi rostro pálido, pero mis ojos de repente muy brillantes. Sí, dije. ¿Puede validarme el aparcamiento? Salí de la terminal, las puertas automáticas cerrándose con un siseo detrás de mí. Hija arruinada. La frase todavía resonaba en mis oídos. Pero mientras salía a la luz gris de la mañana, una pequeña risa genuina escapó de mis labios. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado. Hola, señor Henderson, ¿está sentado? No va a creer el favor que mi familia acaba de hacerme. Habían cometido un error catastrófico. La traición era abrumadora, pero su momento era perfecto. El viaje a casa desde el aeropuerto fue una extraña y surrealista niebla. La radio ponía algo alegre, que apagué de inmediato, prefiriendo el silencioso zumbido de mi modesto sedán. Las náuseas que había sentido en el mostrador de facturación no habían desaparecido. De hecho, se habían agudizado. No eran solo nervios. Estaba genuinamente enferma físicamente. El estrés de los últimos meses, junto con la emboscada de esta mañana, finalmente había traspasado las defensas de mi cuerpo. Cuando llegué a casa, la casa estaba cavernosa y silenciosa. El aire todavía olía débilmente al perfume caro de mi madre y a la colonia de sándalo de mi padre. Su presencia persistía como una mancha. Recorrí las habitaciones de la planta baja, la sala de estar formal en la que nadie se sentaba nunca, la reluciente cocina blanca, el comedor con su mesa de 3,5 metros. Toda esta era mi casa, un regalo de mi abuela, una mujer que había visto a su hijo, mi padre, exactamente como era. Subí a mi suite del ático, la que mis padres generosamente me habían permitido renovar. Era mi santuario, un gran espacio abierto con techos inclinados y tragaluces. A un lado estaba mi modesta sala de estar. Al otro, escondido detrás de una partición, estaba mi vida real, un sofisticado centro de mando con 3 monitores. Mi familia pensaba que yo era un artista digital con dificultades. Era una mentira que había cultivado con meticuloso cuidado. En realidad, yo era una investigadora remota de fraudes financieros para una de las mayores empresas de ciberseguridad del país. Pasaba mis días rastreando robos de activos digitales multimillonarios, desenredando complejas tramas de blanqueo de dinero y mirando al abismo financiero de las peores personas del mundo. Ganaba muy bien. Simplemente nunca lo demostré. ¿Por qué la artimaña? Por ellos. Había visto cómo trataban el dinero. No era una herramienta. Era un arma.
Era un marcador. Mi abuela, Nana, lo había entendido. Nunca dejes que un matón sepa lo que tienes, Fiona, me dijo, poniendo los documentos del fideicomiso en mi mano cuando cumplí 21 años. Especialmente cuando ese matón comparte tu apellido. Y así viví modestamente. Conducía un coche de 10 años. Compraba mi ropa en tiendas de segunda mano. Les dejé creer que era la hija arruinada, el fracaso artístico, porque su condescendencia era mi armadura. Me mantenía a salvo. Arranqué mi sistema. El brillo familiar de la pantalla de inicio de sesión fue un consuelo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Liam enviado desde la sala del aeropuerto. Era una selfie de él, mi madre y mi padre, todos sosteniendo copas de champán. El pie de foto, Ciao, perdedora. Pensando en ti. Jajaja. Se me revolvió el estómago. Puse el teléfono boca abajo. Habían olvidado una cosa crucial. Abrí el archivo que el señor Henderson, mi abogado, me había enviado por correo electrónico la semana pasada. Era un escaneo de la última página del fideicomiso que mi abuela había establecido. Lo había leído 100 veces, pero hoy las palabras brillaban. Nana, bendito sea su corazón estratégico, había puesto la casa en un fideicomiso revocable. Mis padres lo sabían. De hecho, se habían enfurecido por ello. Sabían que yo era la única beneficiaria. Lo que habían olvidado convenientemente, arrogantemente, o quizás nunca habían creído realmente, era la cláusula del cumpleaños. El documento del fideicomiso establecía en términos inequívocos que, aunque yo era la beneficiaria, no tenía el control total e irrevocable hasta una fecha específica. La propiedad será administrada por el albacea, señor Henderson, hasta que la beneficiaria, Fiona Elizabeth Vance, alcance la edad de 30 años. Mi 30º cumpleaños era en 5 días. Ellos iban a estar en Italia durante 10. Acababan de dejarme, a la hija arruinada, sola en una casa que legal e irrevocablemente se convertiría en mía, libre y despejada, mucho antes de que pusieran un pie en un vuelo de regreso. Me habían entregado la ventana de oportunidad perfecta e ininterrumpida. Volví a coger el teléfono. Esta vez, no solo llamaba a mi abogado. Llamaba a mi equipo. Abrí mi mensajería segura del trabajo y envié un mensaje a mi gerente, tomando una licencia de emergencia de 10 días. Situación familiar. Una respuesta llegó al instante. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Miré la selfie de Liam. Pensé en la burla de mi padre. Miré el documento del fideicomiso. Todo va genial, respondí. Solo tengo que limpiar la casa. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un número internacional. Mi madre. Dejé que sonara y sonara y sonara. Finalmente, saltó el buzón de voz. Un mensaje de texto siguió inmediatamente. Fiona, contesta el teléfono. Tu padre quiere discutir tu actitud. Me reí, un sonido seco y sin humor. Todavía estaba enferma, todavía agotada, pero un nuevo sentimiento estaba echando raíces, una resolución fría y dura. Cogí una servilleta de mi escritorio, el único papel que tenía cerca, y garabateé una nota. Luego le saqué una foto y la envié al chat grupal de la familia. Decía, con mi mejor letra, buen viaje. Bloqueé sus números, los 3. Luego volví a llamar al señor Henderson. De acuerdo, dije, mi voz firme. Se han ido. El vuelo ha despegado. Empecemos la cuenta atrás. En el momento en que cumplas 30, el fideicomiso se convierte automáticamente, dijo, su voz cálida y profesional. Presentaré la documentación final de transferencia en el condado. Está hecho. Pero, Fiona, ¿qué vas a hacer? Miré alrededor de mi habitación del ático, luego a la puerta que bajaba a la casa que habían envenenado con su codicia. Nana siempre me dijo que sacara la basura, dije. Solo que va a ser un trabajo más grande de lo habitual. El primer día después de que se fueran fue una mezcla de fiebre y planificación. La enfermedad contra la que había estado luchando se había apoderado por completo de mí, una gripe desagradable que me dejó dolorida y débil. Pero, en cierto modo, fue una bendición. Me obligó a estar quieta. Me obligó a sentarme en mi escritorio,
envuelta en una manta, y simplemente pensar. Mientras sorbía té caliente y dejaba que el medicamento para la fiebre hiciera efecto, mi mente se desvió hacia el porqué. ¿Por qué había llegado a esto? La respuesta era simple, y era la misma de siempre: mi padre, Richard. Mi padre adoraba en el altar de las apariencias. Todo su sentido de autoestima estaba ligado a lo que otras personas pensaban de él. Había sido un ejecutivo de nivel medio en una empresa que lo había obligado respetuosamente a una jubilación anticipada hacía 5 años. Le habían dado un paquete decente, pero la pérdida de su título, su cuenta de gastos y la adulación diaria de sus subordinados habían roto algo en él. Reenfocó toda esa ambición frustrada en su familia. No éramos una familia. Éramos una marca. Y la marca Vance tenía que ser de lujo, éxito y elegancia de dinero antiguo. Incluso si el dinero antiguo provenía todo del lado de mi madre, y específicamente de Nana. Mi madre, Cynthia, era su cómplice voluntaria. Era una mujer que se había casado bien y nunca había trabajado un día en su vida. Su identidad estaba completamente envuelta en ser la esposa de Richard. Si él decretaba que el estatus era lo único que importaba, entonces ella lo perseguiría con la devoción de una fanática. Y luego estaba Liam. Mi hermano había sido ungido como el niño de oro desde su nacimiento. Se parecía a mi padre. Tenía el encanto fabricado de mi padre y encarnaba todas sus esperanzas. Iba a ser el director ejecutivo de la próxima generación, el brillante empresario que restauraría la gloria del nombre Vance. El único problema era que Liam era un necio. No tenía ética de trabajo, ni ideas originales, y una tasa de gastos que era impresionante. Su lista de empresas fallidas era larga y vergonzosa: el negocio de reventa de zapatillas de alta gama, compró falsificaciones, la cervecería artesanal, odiaba la cerveza, el imperio de envío directo, se olvidaba de enviar las cosas. Cada fracaso se encontraba con una nueva y mayor inyección de dinero de nuestros padres. Yo, por otro lado, era la decepción. Era callada. Era introvertida. Me parecía a mi abuela, no a mi madre. Y lo peor de todo, era práctica. No actuaba. Había pasado toda mi vida tratando de ser invisible. Pero la casa lo cambió todo. Cuando Nana falleció y me dejó la casa, el único activo real que tenía la familia, fue una declaración de guerra. Mi padre había estado en una furia silenciosa y latente desde entonces. Durante los últimos 3 años, habían vivido en mi casa, tratándome como a una inquilina no deseada. Sugirieron que me mudara al ático. Me aconsejaron sobre mi carrera, y durante los últimos 6 meses, la presión se había vuelto insoportable. Liam tenía una nueva idea, algo sobre tokens no fungibles y yates de lujo, y necesitaba capital inicial, mucho. Fiona, solo firma la solicitud de la línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda, había exigido mi padre en la cena hacía 2 semanas. Es una simple firma. El banco ya la ha aprobado basándose en el valor de la casa. No, había dicho, mi voz tranquila. ¿Qué quieres decir con no?, había espetado él. Quiero decir, no. No voy a poner esta casa en riesgo. El último negocio de Liam te costó $80.000. Esto simplemente no es una buena idea. Liam había tirado su servilleta. No lo entiendes, Fiona. Tienes que gastar dinero para ganar dinero. Eres solo un ratoncito contando tus centavitos. Esto es jugar en las grandes ligas. Liam tiene razón, había intervenido mi madre, su voz goteando decepción. Eres tan pequeña, Fiona. Estamos tratando de construir un imperio y tú estás preocupada por una hipoteca. Es solo una casa. Era la casa de Nana, había dicho, mis manos apretándose en mi regazo. Y me la dio a mí para protegerla, no para que la subasten cuando este nuevo imperio se derrumbe. Los ojos de mi padre se habían entrecerrado hasta convertirse en rendijas. Eres una hija ingrata. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que han hecho por mí, había querido gritar. Se refieren a menospreciar mis elecciones, burlarse de mi arte, tratarme como la contable de la familia mientras simultáneamente me llaman arruinada. Pero no había dicho nada. Simplemente me quedé sentada. Ese fue mi crimen. No luché. No grité. Simplemente me negué. Y mi negativa,
mi silencioso e inamovible no, era algo que mi padre no podía controlar. Lo volvía loco. El billete de avión cancelado fue su jugada de poder definitiva. Pensó que humillándome públicamente, dejándome varada, apartándome de la marca familiar, finalmente me rompería. Demostraría de una vez por todas que yo no era nada sin él. Tumbada en mi cama del ático, la fiebre finalmente cediendo, me di cuenta de la profundidad de su error de cálculo. Pensó que mi silencio era debilidad. Pensó que mi vida modesta era un fracaso. No tenía ni idea de que mi silencio era un escudo y mi fracaso una fortaleza. Había olvidado la regla más importante de la estrategia, una regla por la que me regía todos los días en mi trabajo real: nunca subestimes a un oponente, especialmente a aquel que has pasado toda una vida ignorando. Me había llamado hija arruinada. No tenía ni idea. Yo no era la que estaba arruinada. Yo era la que tenía todas las cartas. Acerqué mi portátil, la pantalla iluminando mi rostro pálido y decidido. Era hora de llamar a la mudanza. La enfermedad pasó al tercer día, dejando tras de sí una aguda y resonante claridad. La casa era mía para recorrerla. Entré en la suite principal de mis padres, una habitación en la que tácitamente se me había prohibido entrar durante años. Era un monumento a su vanidad. El lado de mi madre era un mar de frascos de perfume y bolsos de diseñador, muchos con las etiquetas todavía puestas. El lado de mi padre era de madera oscura, libros encuadernados en cuero que nunca había leído y una foto enmarcada de él estrechando la mano de un político local. En el cajón de su escritorio, debajo de una pila de tarjetas de membresía de clubes, encontré lo que buscaba: la pila de facturas. Mi padre, en su arrogancia, manejaba todas las finanzas. Creía que yo era incapaz. Me senté en su escritorio y comencé a leer. La hipoteca estaba pagada, por supuesto. Yo la pagaba automáticamente desde una cuenta separada que Nana había establecido. Pero el resto. Los impuestos sobre la propiedad llevaban 2 meses de retraso. Los servicios públicos estaban en aviso final. Y los extractos de las tarjetas de crédito. Sentí que se me encogía el estómago. Había 3. Todas estaban al máximo. Decenas de miles de dólares en deudas entre todas ellas. Cenas a las que no fui invitada. Ropa que nunca vi. Un viaje de consultoría para Liam que se parecía sospechosamente a unas vacaciones de primavera en Cabo. No solo habían estado viviendo del legado de mi abuela. Habían estado destruyendo activa e imprudentemente su propio futuro financiero, todo mientras dependían de la casa, mi casa, como su red de seguridad definitiva. La casa que estaban tratando de usar como garantía para el próximo fracaso de Liam era lo único que mantenía a los cobradores alejados de su puerta. Esto cambiaba las cosas. Ya no se trataba solo de mis sentimientos heridos. Se trataba de fraude. Volví a mi ático y encendí mi ordenador del trabajo. Lo que estaba a punto de hacer era un riesgo profesional, pero lo consideraba una necesidad moral. En este momento no era Fiona Vance, la hija arruinada. Era Fiona Vance, examinadora de fraudes certificada. Empecé con Liam. Sus negocios estaban todos registrados como sociedades de responsabilidad limitada. Me llevó menos de 10 minutos encontrar los registros públicos. Me llevó otros 20 cruzar las direcciones y los agentes registrados. Todas eran empresas fantasma. Estaba moviendo dinero de una a otra, probablemente diciéndole a mi padre que estaba reinvirtiendo las ganancias cuando en realidad solo estaba gastando. Pero, ¿de dónde venía el dinero? Los ahorros de mis padres se habían esfumado hacía tiempo, eso lo sabía. Las tarjetas de crédito al máximo solo representaban una parte. Investigué más a fondo. Hice una verificación de crédito suave a mi padre. Y allí estaba, un nuevo préstamo, un préstamo comercial por $250.000, solicitado hacía 3 meses. El solicitante era Banzer Nevaschens LLC, con Liam como director ejecutivo y mi padre como director financiero. La garantía. Se me heló la sangre. La garantía listada no era la casa. La garantía era una colección de arte privada valorada en $350.000. Sabía a ciencia cierta que mi padre no poseía una colección de arte. Poseía algunas pinturas de vestíbulo de hotel. Pero mi abuela, Nana, había sido una experta.
Tenía una pequeña pero valiosa colección de pinturas de mediados de siglo. Cuando murió, me las dejó a mí, no en el fideicomiso, solo a mí, en su testamento. Pinturas que actualmente colgaban en la sala de estar y el estudio de abajo. Mi padre había utilizado fraudulentamente mi propiedad, que ni siquiera poseía legalmente, para asegurar un préstamo de $250,000 para la empresa ficticia de mi hermano, una empresa que ya se había gastado casi todo. Esto era un delito federal, fraude electrónico, fraude bancario. Me recosté, mi corazón martilleando. Esta era la trampa inteligente que había estado esperando. Mi plan original había sido simple: desalojarlos, cambiar las cerraduras, vender la casa, terminar con ellos. Pero esto era una palanca de poder a escala nuclear. Cogí el teléfono y llamé al señor Henderson. Necesito que venga a la casa ahora mismo y traiga un notario. Fiona, es domingo, dijo, pero oí el clic de las llaves de su coche. Lo sé, pero acabo de descubrir que mi padre cometió fraude bancario usando mis activos, y mi 30º cumpleaños es mañana. Creo que debemos acelerar el plan. Cuando llegó el señor Henderson, su rostro era sombrío mientras le explicaba mis hallazgos. Le mostré los documentos del préstamo que había encontrado en línea. Le mostré el arte. Él tasó mi propiedad sin mi consentimiento y la usó como garantía, señor Henderson. ¿Qué sucede cuando Liam no pague ese préstamo? El señor Henderson se ajustó las gafas. El banco embargará la garantía. Vendrán a por sus pinturas. Exactamente. Así que, a partir de mañana, cuando sea la única, legal e irrevocable dueña de esta casa, ¿qué puedo hacer? Una lenta sonrisa se extendió por el rostro del abogado. A partir de mañana, Fiona, puedes hacer lo que quieras. Mi 30º cumpleaños comenzó a medianoche. Estaba en línea rastreando las publicaciones de Instagram de mi familia. Estaban en Roma, publicando una foto borrosa de un plato de pasta. Viviendo el sueño. Legado de la familia Vance. A las 12:01 de la madrugada, firmé los papeles digitales que el señor Henderson había preparado. El fideicomiso se disolvió. La propiedad era mía. A las 9 de la mañana, llegó el primer camión. No era un camión de mudanzas. Era un servicio de tasación y transporte de arte. Por favor, empaquen y embalen cada pintura de esta lista, instruí a los profesionales con guantes blancos. Serán trasladadas a una bóveda de almacenamiento segura con clima controlado. Hoy, a las 9:30 de la mañana, llamé al banco que tenía el préstamo fraudulento. Conseguí el número de su departamento de fraude corporativo. Hola, dije, mi voz nítida y profesional. Mi nombre es Fiona Vance y necesito reportar un caso significativo de fraude de garantía con respecto al préstamo número. El resto del día fue un torbellino de actividad. El arte fue retirado. Llamé a una empresa de venta de bienes de alta gama. Llamé a un servicio de limpieza. Llamé a un cerrajero. Y finalmente, llamé a una empresa de mudanzas y almacenamiento. Sí, dije, mirando la montaña de ropa de diseñador en el armario de mi madre. Tengo una casa de 5 dormitorios. Necesito que todo sea empacado y trasladado. Y quiero decir todo. Día 7. La casa era un laberinto de cajas que hacían eco. El equipo de venta de bienes había pasado etiquetando muebles, arte y alfombras. El servicio de transporte de arte había confirmado que las pinturas de mi abuela estaban seguras en una bóveda. El equipo de limpieza había fregado cada superficie, eliminando el leve y persistente olor de mis padres. Y el departamento de fraude del banco estaba entusiasmado. Ya habían congelado la cuenta de Vance en Nevasiens y estaban iniciando una investigación completa. Estaba sentada en el suelo de mi ático vacío, comiendo pizza para llevar de una caja, cuando mi portátil sonó. Una solicitud de videollamada. No era de un número bloqueado. Era de un nuevo número prepago internacional. Se estaban volviendo creativos. Suspiré, me limpié las manos y hice clic en aceptar. El rostro de mi padre llenó la pantalla. Estaba en el balcón de un hotel, la costa de Amalfi brillando detrás de él. Parecía bronceado, relajado y furioso. Fiona, ladró sin preámbulos. ¿Qué es esta tontería?
Tu madre y yo hemos estado llamando durante días. Lo sé, dije con calma, tomando otro bocado de pizza. He estado ocupada. ¿Ocupada? ¿Ocupada haciendo qué? ¿Amargándote en tu habitación? Se burló. ¿Y qué fue ese ridículo mensaje que enviaste? Buen viaje. Tu madre se sintió muy herida por tu sarcasmo. No era sarcasmo, dije. Realmente esperaba que tuvieran un viaje seguro. No quería que nada interrumpiera sus vacaciones. Entrecerró los ojos. No estaba acostumbrado a esta versión de mí. Estaba acostumbrado a la Fiona silenciosa y retraída. Esta Fiona tranquila y comiendo pizza era nueva, y lo desconcertaba. Bueno, tu pequeño truco falló, dijo. Lo estamos pasando de maravilla, pero hemos decidido ser misericordiosos. Estamos dispuestos a perdonarte por tu actitud en el aeropuerto. Todo lo que tienes que hacer es llamar al banco, aprobar la línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda para Liam, y consideraremos el asunto cerrado. Quizás incluso te traigamos un recuerdo. Casi me río. ¿Una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda? Papá, creo que tienes problemas más grandes. Justo en ese momento, el rostro de mi madre se coló en el encuadre, con el pelo envuelto en una toalla. Fiona, cariño, dile a tu padre que deje de gritar. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Mi tarjeta fue rechazada en la boutique hoy. Fue mortificante. ¿En serio?, pregunté, fingiendo sorpresa. Qué extraño. Quizás alcanzaste tu límite. No seas ridícula, espetó Cynthia. Tu padre se encarga de los límites. Richard, dile que arregle esto. El rostro de mi padre se ensombreció. Tiene razón, Fiona. La cuenta de Banzer Nevassens está congelada. El banco no me dice por qué. Dijeron algo sobre una queja. ¿Hiciste algo? En un ataque infantil de despecho llamaste al banco. Lo hice, dije, dejando la caja de pizza a un lado. Llamé al banco que tú y Liam usaron para obtener un préstamo de $250,000. El rostro bronceado de mi padre se puso pálido. Eso es un asunto de negocios privado. No tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver conmigo, papá. Verás, la garantía que usaste para ese préstamo, la colección de arte privada, era de mi propiedad. Propiedad que me dejó a mí, y solo a mí, Nana. La mano de mi madre voló a su boca. Richard, ¿de qué está hablando? Los ojos de mi padre se desviaron fuera de la pantalla. Estaba atrapado. Fue un malentendido, un error administrativo. Las pinturas son parte de la casa, Fiona. Son un activo familiar. No, papá, dije, y mi voz de repente era tan afilada y fría como el acero. Son mis activos, y usarlos para asegurar un préstamo sin mi conocimiento no es un error administrativo. Es fraude bancario. Ese es el término que usaron los investigadores, de todos modos. Estaban muy interesados en Banzer Nevassens LLC. Mi padre pareció como si lo hubiera golpeado físicamente. Estaba sin palabras. ¿Qué? ¿Qué les dijiste?, balbuceó finalmente. Les dije la verdad. Dije que el propietario de la garantía no tenía conocimiento del préstamo y que las pinturas, mientras hablábamos, estaban siendo trasladadas a una bóveda segura. El banco estuvo muy agradecido. No les gusta que los estafen. Mi madre comenzó a emitir un sonido agudo. Tú. Traidora, rugió mi padre, su compostura haciéndose añicos. Destruirías a tu propia familia. Arruinarías el futuro de tu hermano por unas pocas pinturas feas. No son solo pinturas, papá. Son el legado de mi abuela. Un legado que intentaste robar para financiar la última fantasía de Liam. Y pensaste que yo era tan estúpida, tan arruinada y sin poder que simplemente... ¿Qué? No me daría cuenta. Me levanté y llevé el portátil a la ventana del ático, que daba al largo y curvo camino de entrada. El sol se estaba poniendo. Parece que has olvidado algo muy importante, dije, mi voz suave ahora. ¿Qué? Susurró, su rostro una máscara de terror. Mi cumpleaños.
Fue hace 2 días. Tengo 30. La confusión en su rostro era casi cómica. ¿Qué? Feliz cumpleaños. ¿Qué tiene que ver eso con nada? El fideicomiso, papá, dije, dejando que el silencio se alargara. La cláusula del cumpleaños. La que Nana puso para proteger la casa de ti. La cláusula que decía, en mi 30º cumpleaños, el fideicomiso se disuelve y me convierto en la única e irrevocable dueña de la propiedad. Sin albacea, sin cofirmantes, solo yo. Vi cómo la comprensión amanecía en él, una lenta y nauseabunda ola de horror cubriendo sus facciones. Lo sabía, lo había sabido y lo había olvidado. O más probablemente, había creído que nunca se mantendría. Fiona, dijo, su voz un suplicante y lastimero sonido que nunca antes había oído. Fiona, no te precipites. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, dije. Ustedes están en Italia. Yo estoy aquí. Solo estoy limpiando la casa. ¿Qué hiciste?, chilló mi madre, agarrando el teléfono. Fiona, ¿qué hiciste? Estoy asegurando mis activos, dije. Lo que, resulta que incluye la casa en la que viven. Tengo que irme. Tengo un camión de mudanzas que llega por la mañana. Diviértanse en Florencia. No dejen que sus tarjetas sean rechazadas de nuevo. Oh, esperen. Terminé la llamada. Me senté en el silencio del ático vacío, mi corazón latiendo con fuerza. A continuación vendrían las amenazas. Las súplicas, el bombardeo de amor. Pero era demasiado tarde. La máquina ya estaba en movimiento. Los siguientes 3 días fueron un ejercicio de guerra logística. La empresa de mudanzas que había contratado era eficiente, profesional, y benditamente, no emitía juicios. Empacaron cada figurita de porcelana, cada libro encuadernado en cuero, cada traje de diseñador y blusa de seda. Desmantelaron la mesa de comedor de 3,5 metros. Enrollaron las alfombras persas de las que a mi padre tanto le gustaba presumir. Mis padres, como era de esperar, se volvieron nucleares. Mi teléfono, que había desbloqueado para monitorear el caos, era un flujo constante de vitriolo. Comenzó con mi padre. Eres una deshonra. Desharás esto inmediatamente. He llamado a nuestro abogado y te va a desheredar. Me reí. Su abogado era el señor Henderson, quien actualmente estaba contratado por mí. Luego vino mi madre. Fiona, mi bebé, no estás bien. El estrés te ha enfermado. Por favor, detén esto. Podemos hablarlo. Haré que tu padre se disculpe. Solo déjanos volver a casa. Por favor, cariño. Te quiero. Este me hizo dudar. La vieja culpa familiar se retorció en mi estómago. Pero luego recordé su rostro en el aeropuerto. La mirada fría y triunfante en sus ojos mientras se alejaba. Esto no era amor. Era control de daños. Los mensajes más patéticos y reveladores vinieron de Liam. Fiona, tienes que detener esto. El banco se llevó todo mi dinero. ¿Todo? Tengo $50 en mi cuenta. Esto no es divertido. Esta era mi gran oportunidad. A esto le siguió, eres una bruja celosa. Siempre has estado celosa de mí. Solo estás enojada porque nadie te quiere. Papá te va a demandar por todo lo que tienes. No respondí a ninguno. En cambio, construí mi caso. La oficina del señor Henderson preparó las notificaciones de desalojo. Eran blindadas, citando no solo mi propiedad, sino la destrucción deliberada de activos por parte de los ocupantes y un historial de mala praxis financiera, lo que sonaba mucho mejor que mi papá robó mis pinturas. También solicitó una orden de alejamiento temporal, citando el préstamo bancario fraudulento y el historial de abuso financiero e intimidación. Esto evitaría que pudieran acercarse a mí o a la propiedad, dándome el espacio que necesitaba para venderla. Esto va a ser complicado, Fiona, me advirtió el señor Henderson por teléfono. Lucharán contra esto. Te pintarán como una hija ingrata e inestable. Que lo hagan, dije, viendo a los de la mudanza cargar el tocador de mi madre en el camión. Ya no soy la hija arruinada. Soy la propietaria y tengo los recibos.
Los recibos se estaban acumulando. El banco, ahora en modo de control de daños total, me había enviado, como víctima del fraude, todo el expediente del préstamo. Era peor de lo que pensaba. Mi padre y Liam habían presentado documentos falsificados, estados de pérdidas y ganancias falsos para Avance en Evasens, y una tasación claramente retocada con Photoshop del arte de mi abuela. El investigador interno del banco había programado una llamada conmigo para el día después del regreso de mi familia para discutir nuestros próximos pasos con respecto a la persecución penal. Estaban en serios problemas criminales. Su viaje de 10 días estaba llegando a su fin. La casa estaba vacía. Estaba estéril. Hice que los limpiadores hicieran una limpieza profunda final. Los suelos de madera brillaban. Las ventanas relucían. Ya no era su hogar. Ya no era mi prisión. Era solo una casa. Una casa muy valiosa y muy vacía. Los camiones de mudanzas se habían llevado todo, toda su ropa, sus muebles, sus trofeos, su marca, y lo habían depositado todo en una unidad de almacenamiento de alta seguridad, una unidad por la que yo había pagado por un mes. En el último día, el día 10, se colocó el cartel de Se vende. Había contratado a la mejor agente inmobiliaria de la ciudad. Era despiadada, eficiente y olía la oportunidad. El cartel era enorme, rojo y blanco, plantado justo en el centro del césped perfectamente cuidado. Se vende, gritaba. Propiedad de primera. Vendedor motivado. Esperé dentro. El cerrajero ya había venido. Las nuevas llaves se sentían pesadas y sólidas en mi mano. Tenía un notificador judicial, un hombre estoico llamado Frank, sentado en la cocina conmigo, bebiendo café. Tenía una copia de la orden de alejamiento y la notificación de desalojo, todo en un pulcro sobre Manila. Había rastreado su vuelo. Debían aterrizar a las 3:45 de la tarde. El viaje en taxi tomaría 45 minutos. A las 4:50 de la tarde, oí el familiar rumor de un taxi subiendo por el largo y curvo camino de entrada. Es la hora del espectáculo, murmuré. Caminé hacia la puerta principal, con Frank, el notificador judicial, justo detrás de mí, y salí al porche. El taxi subió por el camino de entrada y se detuvo, su motor al ralentí. Por un momento, no pasó nada. Casi podía sentir la confusión que irradiaba desde el coche. Este no era el regreso triunfal que habían planeado. La puerta trasera se abrió y mi padre salió. Se quedó allí, su caro traje de viaje arrugado, una expresión de profunda e incrédula confusión en su rostro. Miró el cartel de Se vende, su mirada viajó del cartel a las ventanas vacías, y finalmente a mí. Yo estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados, sosteniendo un juego de llaves nuevas. Llevaba un sencillo vestido negro, mi pelo recogido, y nunca me había sentido más alta. Cynthia y Liam salieron tras él, arrastrando su equipaje de mano. Richard, ¿qué es eso? La voz de Cynthia era estridente. ¿Qué es ese cartel? ¿Por qué está? Richard. Fiona, rugió mi padre. Era el último farol de un hombre desesperado. ¿Qué significa esto? Quita ese cartel ahora mismo. Comenzó a marchar por el sendero, su rostro de color púrpura. Yo no haría eso, dije, mi voz tranquila y audible en el aire de la tarde. No tienes permitido estar en esta propiedad. No permitido, se detuvo, desconcertado. Esta es mi casa. No, dije, levantando las llaves nuevas. Brillaron bajo el sol. Es mi casa. Desde las 12:01 de la madrugada de hace 5 días, el fideicomiso está disuelto. La propiedad es mía, y estás invadiendo propiedad privada. Liam, siempre el necio, intentó pasar por su lado. Está mintiendo. No se atrevería. Subió corriendo los escalones, agarrando el pomo de la puerta. No me inmuté. Giró el pomo. No se movió. Lanzó su hombro contra la puerta. Era sólida. Las cerraduras han sido cambiadas, Liam, dije. Este es Frank, continué, señalando al hombre a mi lado. Es un notificador judicial y tiene algunos papeles para ustedes. Frank dio un paso adelante, su expresión aburrida, y ofreció el sobre Manila a mi padre. Richard Vance.
Mi padre simplemente lo miró, respirando con dificultad. Ha sido notificado, dijo Frank, dejando caer el sobre a sus pies cuando se negó a cogerlo. Luego entregó sobres separados a Cynthia y Liam. ¿Qué es esto?, susurró Cynthia, sus manos temblando mientras abría el sello. Una orden de alejamiento. Desalojo. ¿Qué significa esto? Significa, expliqué como si fuera a un niño, que tienen que irse. Se les prohíbe legalmente acercarse a menos de 150 metros de mí o de esta propiedad. Mi padre finalmente encontró su voz. Era un susurro ahogado. ¿Dónde? ¿Dónde están nuestras cosas? ¿Sus cosas?, pregunté. Se refieren a la ropa de diseñador, los muebles Art Deco, los recuerdos de toda una vida viviendo por encima de sus posibilidades. Está todo a salvo. Está en una unidad de almacenamiento, pagada por mí durante 30 días. Después de eso, la factura es suya. La dirección y la llave están en ese sobre. Mi madre dejó escapar un sonido, un grito de animal herido, y sus rodillas se doblaron. Se desplomó sobre su maleta de diseñador. Nuestras cosas. En un almacén. ¿Cómo? Como gente común. La pura y absoluta snobismo, incluso en su momento de ruina, era impresionante. Pero, ¿a dónde iremos?, preguntó Liam, su voz quebrándose. Por primera vez parecía el niño de 26 años que era. No tenemos dinero. ¿Congelaste las cuentas? Esa no fui yo, Liam. Ese fue el departamento de fraude del banco, dije. Y están muy interesados en hablar contigo y con papá sobre ese préstamo de $250.000. El que aseguraron con mi arte. Lo llaman fraude electrónico y fraude bancario. Esos son delitos federales. Este fue el golpe final. Mi padre se tambaleó visiblemente. La lucha se le escapó, reemplazada por un terror ceniciento y gris. Finalmente lo entendió. Esto no era una disputa familiar. Esto no era una lección. Esto era el fin. Tú hiciste esto, susurró, señalándome con un dedo tembloroso. Tú, mi propia hija, nos destruiste. No, papá, dije, y mi voz era clara, fuerte y libre del temblor con el que había vivido toda mi vida. Ustedes se destruyeron a sí mismos. Lo hicieron con cada tarjeta de crédito al máximo, cada negocio falso, cada burla y cada mentira. Simplemente asumieron que yo sería la hija arruinada para siempre. Su pequeña artista digital que limpiaría el desastre y pagaría por sus vidas. Me retiré hacia la puerta. Tuvieron 10 días en Italia. Deberían haberse quedado. El taxi todavía está aquí. Sugiero que le paguen. Mi madre comenzó a sollozar. Grandes y desgarradores sollozos. Liam simplemente miraba la casa, con la boca abierta. Mi padre me miró. Sus ojos, que siempre habían estado tan llenos de arrogancia y desdén, ahora estaban vacíos. Me vio, realmente me vio por primera vez. Y vio que había perdido. Los observé, a los pavos reales, de repente desplumados. Diviértete viéndonos partir, hija arruinada, había dicho mi padre. Los miré a los tres, varados en el camino de entrada de una casa que ya no era suya, con sus maletas, sus notificaciones de desalojo y sus inminentes cargos criminales. Me di la vuelta, entré en mi casa y cerré la puerta con llave. El silencio que descendió después de que el taxi finalmente se alejara fue la paz más profunda que jamás había sentido. Las secuelas fueron, como el señor Henderson había predicho, complicadas. Pero era un desorden que estaba totalmente equipada para manejar. Mis padres y Liam, sin otras opciones, fueron a un hotel. Su breve estancia fue financiada por mi madre empeñando un brazalete de diamantes. Contrataron a un abogado, un hombre barato y agresivo que inmediatamente presentó una contrademanda alegando que yo había ejercido una influencia indebida sobre mi abuela y que el fideicomiso era inválido. Fue desestimada en una sola audiencia. El señor Henderson simplemente presentó los documentos del fideicomiso, la declaración jurada firmada de competencia mental de mi abuela y un registro detallado del historial de 10 años de mi padre tratando de acceder a los fondos de mi abuela. El juez no solo desestimó su caso,
sino que advirtió a su abogado sobre la presentación de demandas frívolas. El verdadero problema para ellos fue el banco. La investigación de fraude fue rápida. Enfrentados a una montaña de pruebas, las tasaciones falsificadas, los falsos estados de pérdidas y ganancias, el testimonio mío, el banco no tuvo más opción que actuar. Iban a hacer un ejemplo de Banzer Evasions. Mi padre y Liam fueron acusados formalmente. Fue un final silencioso y patético. Mi padre, en un intento desesperado por salvar a su niño de oro, asumió la culpa de todo. Se declaró culpable de fraude electrónico y fraude bancario a cambio de que los cargos de Liam se redujeran a un delito menor y libertad condicional. Richard Vance, el hombre que vivía por su reputación, fue sentenciado a 18 meses en una prisión federal de mínima seguridad. Mi madre quedó a la deriva. Sin el impulso de mi padre y el prestigio de mi casa, su identidad se derrumbó. Se mudó a un pequeño apartamento amueblado pagado por la venta forzosa de sus joyas. Liam, bajo libertad condicional, se vio obligado a conseguir un trabajo de verdad por primera vez en su vida. Terminó trabajando en el almacén de una gran tienda de productos electrónicos. La casa se vendió en menos de 24 horas. El mercado estaba alto y la propiedad era hermosa. La venta se cerró por $50,000 por encima del precio de venta. Nunca volví a hablar con ellos. Mi madre envió algunas cartas manipuladoras y llenas de lágrimas, que devolví sin abrir. Mi vida real, la que había ocultado durante tanto tiempo, finalmente comenzó. Tomé las ganancias de la venta y mis propios ahorros significativos y me fui. Me mudé al otro lado del país, a un pequeño pueblo costero donde nadie conocía mi nombre. Compré una casa modesta y hermosa con vistas al océano. Conservé las pinturas de mi abuela, colgándolas en un estudio soleado donde, irónicamente, empecé a practicar arte digital, esta vez de verdad, como pasatiempo. Todavía trabajo como investigadora de fraudes. Soy una de las mejores en mi campo. Ahora dirijo un equipo y doy seminarios sobre análisis forense financiero. Todavía vivo modestamente, no por miedo, sino por preferencia. Mi vida es tranquila, estable y mía. A veces pienso en ese día en el aeropuerto. La crueldad casual del comentario de mi padre, hija arruinada. Él pretendía que fuera una maldición. Pretendía que fuera un ancla, una etiqueta final y definitiva de mi inutilidad. Pero se equivocó. No fue una maldición. Fue una liberación. En ese momento, él, mi madre y mi hermano no solo cancelaron mi billete. Cancelaron mi obligación. Cancelaron mi culpa. Cortaron la última cuerda deshilachada del deber familiar que me había mantenido atada a ellos. Pensaron que me dejaban sin nada. No tenían ni idea de que finalmente me lo estaban dando todo.